Puedo yo creer que vivo cuando no es así. ¿Por qué? Porque no conozco la palabra. Y nosotros hemos de escuchar y prestar atención a la palabra y escudriñarla semana tras semana. Amén. Así llevemos 30, 40, 50, 60 años en el Señor. Así usted lleve mucho tiempo aprendiendo y usted diga: yo conozco bastante, yo conozco muchísimo de la Biblia. Aún así es necesario seguir aprendiendo y seguir conociendo del Evangelio, porque habrá tiempos que hay gente que tendrán comezón de oír, y que por querer escuchar cualquier clase de palabra, mucha gente será engañada, porque va a ir a los supuestos falsos maestros, a los supuestos profetas, a los supuestos hombres de Dios, a los supuestos hombres que conocen, y les van a engañar, porque como tendrán deseo de escuchar, pero como no saben, como no entienden, como no comprenden, cualquiera les va a engañar. Pero a usted ya nadie le va a poder engañar, porque por usted mismo buscó aprender de la palabra de Dios. No solamente cuando es el día de enseñanza aprendo. Este es un día donde facilitamos el aprendizaje. Pero usted tiene que aprender de Dios y de su palabra cada día. Amén. Y hoy Dios me permite traer la enseñanza acerca del yugo desigual. Hay un dicho popular que se dice mucho, yo creo que usted lo conocerá, que es el de: dime con quién estás y te diré quién eres. Pues en base a ese dicho vamos a dar lugar al mensaje, a la enseñanza de hoy acerca del yugo desigual. Y para ello nos vamos a dirigir a la Biblia, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14. Y cuando usted lo encuentre me dice un fuerte amén. Amén. Aleluya. Ayúdale a su hermano, compártelo con aquel que no tiene la palabra, que no tiene su Biblia. Aleluya. 6:14. Dice la palabra de Dios: honrando el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré, dice, su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aleluya. Vamos a orar. Le invito ahí a inclinar su rostro y a levantar sus manos. Aleluya. Y vamos a pedirle a Dios que Dios sea hablando en nuestras vidas. Bendito Dios todopoderoso y buen Padre celestial, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Señor, nos encontramos delante de tu santa y divina presencia para dar lugar e inicio, Dios mío, a este tiempo de enseñanza, Padre. Por ello, Dios mío, Señor, en tus manos, Dios todopoderoso, nos ponemos en esta hora para que tú, Dios mío, Señor, siendo el alfarero, desforma nuestra vida a través de la enseñanza de tu palabra, Dios todopoderoso. Pues conocemos que tu palabra, Dios mío, nos instruye y nos corrige, Dios todopoderoso, y necesitamos esa instrucción
reprensión y esa corrección, Padre amado. Por ello te rogamos, Padre, háblanos y enséñanos y danos, Señor, te rogamos la sabiduría, la inteligencia, la comprensión y la retención de tu palabra para poder retenerla, la palabra tuya, Señor, y así ponerla por obra, Dios mío, Señor. Te ruego, Padre amado, que ahí despiertes nuestros corazones, Padre. Que, Dios mío, Señor, tengamos ese anhelo de escuchar de ti, Dios mío, Padre. Esa tensión, Dios mío, Padre, de querer aprender de tu palabra, Dios Todopoderoso, Padre. Y que tú seas, Dios mío, disipando toda posición del adversario, Padre. Todo lo que el enemigo trate, Dios mío, Señor, poderoso, Padre, de interrumpir este tiempo, Padre, ya sea en nuestras mentes o en nuestros corazones, Padre. Llévatelo fuera, Dios mío, Señor. Y aquí solamente, Padre, que nos rodee tu presencia, Padre, tu presencia en nuestras vidas, en el nombre poderoso y precioso de Jesús. Amén y amén. Como decíamos antes, dime con quién estás y te diré quién eres. Hoy vamos a hablar acerca del yugo desigual. Mire, en ocasiones hemos tocado el tema del yugo desigual. En ocasiones hemos hecho cultos o vigilias o ayunos donde hemos hablado, amén, acerca de lo que es el yugo desigual. Pero mira, amado hermano, hoy vamos a profundizar acerca de este tema en que tenemos mucho que aprender. El término yugo desigual, además de estar en la palabra, es un tema muy usado, es un término muy usado en la iglesia, pero sigue siendo muy poco comprendido por muchos creyentes. Hay muchos creyentes que aún no entienden el significado de lo que es el yugo desigual. Muchos consideran, amén, tal vez si es nuevo, aún no conoce el término, tranquilo que estamos dando una introducción, luego vamos a hablar acerca de la definición del yugo desigual. Pero muchos consideran que el tema del yugo desigual es un tema muy estricto, que no podemos como cristianos tener un acercamiento estrecho con los incrédulos. Muchos ven que el yugo desigual, que no es otra cosa que no juntarse, o que la Biblia nos advierte a no juntarnos de forma estrecha con la gente que es incrédula. Mucha gente dice que esto es algo muy excesivo, muy estricto. Sin embargo, Dios en su palabra nos enseña a que nosotros no podemos estar en yugo desigual con los incrédulos. Por lo tanto, no es algo que diga usted, bueno, es porque son muy estrictos, es porque son muy legalistas, es porque son demasiado santos. No, hermano, no se trata de eso. Se trata de que lo declara la palabra de Dios. Y usted y yo tendríamos un problema con Dios mismo si nosotros no aceptamos que Dios no quiere, que Dios rechaza el yugo desigual. Dios lo rechaza. No se trata de que la iglesia sea extremista o legalista. Se trata de que lo enseña la palabra de Dios. Y si usted quiere que le hablemos de la palabra de Dios, lo tendremos que hablar con sus buenos y con sus no tan buenos, como diría alguno, aunque toda la palabra de Dios es perfecta y hermosa y deliciosa para nuestras vidas. Amén. Vamos a hacer primero un análisis. Vamos a primero a leer un poquito y a escudriñar lo que está diciendo cada uno de los versículos que hemos leído anteriormente. En el verso 14, centrémonos ahí, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Mire, cuando Pablo, el autor de esta carta es el apóstol Pablo, cuando Pablo está usando el término de yugo desigual para los propios israelitas, para los propios judíos,
y aún los creyentes de aquella época, era un término que ya les podía sonar, porque para ellos podía resultar fácil de entender, ya que ellos conocían qué era el yugo. Tal vez alguno no conozca qué es el yugo, pero en ese tiempo la gente conocía qué significaba la palabra yugo. Y la palabra yugo no es otra cosa que una barra de madera que une a dos bueyes, el uno al otro, y a la carga que tiran. Era una herramienta que se colocaba en dos bueyes. Los bueyes son dos toros castrados. Se castran para que se vuelvan más dóciles, porque al tener tanta testosterona, los propios toros son difíciles de manejar. Por eso cuando los toros eran jovencitos, eran aún, amado hermano, bastante jóvenes, temprana edad, los castran para que se hagan mansos. Pero como tienen la fuerza de un toro, amén, pueden llevar cargas muy pesadas. Entonces este yugo se colocaba sobre dos bueyes, y entre esas dos, amén, bestias, había una carga que tiraban con la ayuda de ese yugo. Cuando hablamos de yugo desigual, significa que en ocasiones, si había dos bueyes, uno más fuerte y el otro más débil, en el momento de tirar la carga, siempre se acabarían desviando del camino. ¿Por qué? Porque si tiráramos dos de una misma carga y uno tirara más fuerte y el otro más débil, al final irían haciendo vueltas y círculos, porque uno estaría tirando para acá mientras el otro recién está empujando, y comenzarían a girarse sin darse cuenta, y sería un gran problema para aquel hombre que quiera arar su tierra, arar su campo, porque se utilizaban potencialmente para arar el campo. El yugo se usaba para arar el campo, la tierra, para poder sembrarla. Entonces, si uno era más débil y el otro era demasiado fuerte, siempre iba a haber un problema, porque jamás el buey, los bueyes, iban a poder arar la tierra de la forma correcta, en rectitud. Siempre se iban a acabar inclinando a un lado o al otro. Y como usted puede imaginarse, esto hacía que la tarea fuera muy difícil de realizarse. Por eso los campesinos acostumbraban a buscar dos bueyes que sean igual de fuertes. Ya no muy fuertes. Ya no era el interés que sean los más fuertes, sino el interés estaba en que ambos sean igual de fuertes, para que en el momento de arar la tierra permanezcan en esa rectitud. Por lo que esto significa que cuando unimos cristianos con incrédulos, pasa algo similar que lo que vemos con los dos bueyes. Pasa algo muy similar, porque uno tira con una fuerza espiritual, y la fuerza espiritual es la fuerza fuerte. Pero el otro tira con una fuerza terrenal o pecaminosa, y esta fuerza, comparada a la del otro, es más débil. Y eso provocaba que, al igual que los bueyes, eso significaba que al igual que los bueyes de fuerza dispareja, nunca pudieran realizar la tarea indicada correctamente. Esto provoca que al caminar juntos un creyente y un incrédulo, nunca el creyente pueda alcanzar a completar la voluntad de Dios. ¿Está entendiendo? Nunca pueda alcanzar a completar la voluntad de Dios, porque ese creyente que quiere hacer la voluntad, cuando se une en un yugo con un incrédulo y hay dos fuerzas diferentes, la tarea siempre va a resultar más difícil de hacerse.
Entonces, como cristianos y como creyentes, por consejo de la propia palabra, no podemos unirnos con los incrédulos. El yugo significa compañerismo, comunión, concordia, parte y acuerdo. Cuando uno se une a otro, se hace miembro de un grupo, una asociación, un partido, un consejo, una sociedad, para realizar algo. Eso es un yugo. Y conocemos que lo más común que asociamos la palabra yugo desigual cuando hablamos de algo en la iglesia es acerca del matrimonio. Y en este caso un matrimonio mixto entre un cristiano y un incrédulo. El matrimonio mixto, pese a que es un yugo desigual, solo es uno de los yugos desiguales. Quizás el que más se habla, pero no es el único. Parece que cada generación piensa que puede violar la ley del yugo desigual y quedar impune, pero nunca es así. Mire, cuando esto está hablando la palabra en el verso 14, y la palabra directamente, sin necesidad de profundizar mucho, dice la palabra que nosotros no podemos estar en yugo desigual con los incrédulos, porque entonces, como le decía, nunca podemos completar como cristianos la voluntad de Dios en nuestra vida, porque siempre vamos a tener a alguien que nos sea de estorbo para completarla. Compara y nos dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? En otras palabras, ¿puede la justicia y la injusticia estar juntas? Le pregunto, ¿puede la justicia y la injusticia estar juntas? No, ¿por qué? Porque si yo a la justicia le añado un poco de injusticia, esa injusticia hará que la justicia se haga injusta. Y al revés también. Si yo a la injusticia le pongo justicia, esa justicia no dejará de ser injusticia. Esa injusticia no dejará de ser injusticia. Aunque tú le pongas justicia, no puede ser, porque, amado hermano, no hay compañerismo el uno de la otra. También dice: ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Usted ve que en algún lugar se mezcla la luz con las tinieblas y se genera una bola de luz con tinieblas? No. Porque ¿qué sucede? Apagamos la luz del local y esto se vuelve oscuro inmediatamente. Y aunque solo encendamos un foco, inmediatamente la luz va a dispersar la tiniebla, aunque solo sea una. Ya si encendemos todas, la oscuridad se dispersa casi o totalmente. ¿Por qué? Porque la luz y las tinieblas no pueden convivir juntas, no pueden tener comunión. Eso es lo que está hablando. El cristiano es justicia, el incrédulo es injusticia. El cristiano es luz, el incrédulo es tinieblas. No puede haber comunión, no pueden tener parte, no pueden tener, amado hermano, unión. No pueden tener un lazo estrecho. No pueden. En el verso 15 nos sigue hablando y nos dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? Belial es otro término para decir Satanás. Y dice: ¿qué compañerismo, y qué concordia Cristo con Belial? No puede haber unión, no puede haber concordia. Claro está. ¿Cómo Cristo se va a unir a Satanás? Eso no es posible. ¿Cómo Satanás se va a unir a Cristo? No es posible. Porque los dos son completamente opuestos. Y después dice: ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Todas estas tres preguntas anteriores concluyen en esta para que usted y yo nos sintamos identificados. ¿Cómo puede estar el creyente? ¿Cuántos son creyentes? Solo 3 creyentes. ¿Y el resto? ¿Usted es creyente?
y el creyente, o qué parte el creyente con el incrédulo. Sigue haciendo estas clases de preguntas para que no tengamos ninguna duda. Pablo, a través del Espíritu Santo, quiso que nosotros nos convenciéramos de lo que estaba hablando, para que entendamos que bajo ningún concepto podemos estar en yugo desigual con los incrédulos. Por eso sigue haciendo preguntas y dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No puede en un templo de Dios haber ídolos de otros dioses, porque inmediatamente Dios saldrá fuera de allí y ese templo dejará de ser templo de Dios y será templo de ídolos, porque Dios es Dios celoso y Él busca la adoración completamente para Él y no quiere que ninguna otra cosa se adore en el lugar donde Él habita. Y la palabra dice y pregunta que si no sabemos nosotros, escuche bien, que somos el templo del Dios viviente. Somos el templo del Dios viviente porque el Espíritu Santo de Dios mora en cada creyente y en cada hombre y mujer que ha recibido y aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Aquel que puso su fe en Jesús, aquel tiene el Espíritu Santo. Y ahora usted es templo del Espíritu Santo. Dígale al que está a su lado: usted es templo del Espíritu Santo. Usted, este cuerpo, tóquese la cara, el pecho, el hombro, todo. Usted es templo. ¿Por qué? Porque dentro de usted mora la presencia de Dios. Y es por eso que dice: y habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces usted que tiene a Dios dentro es el pueblo de Dios. Por eso dice la palabra: por lo cual salid de en medio de ellos. ¿En medio de quiénes? ¿En medio de quiénes? De los animales, de las plantas. ¿De medio de quiénes? De los incrédulos. Dice la palabra: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el pastor. No, ¿qué dice? Dice el Señor. No dice el pastor. Amén. Dice el Señor. Usted y yo nos tenemos que apartar, no porque lo diga el pastor estricto y exigente y bravo y gritón, no, sino porque lo dice el Señor. Ya lo sabe y le repito: si usted no le convence lo que dice aquí la palabra, vaya usted, doble rodilla y pregúntele a Dios, o váyase contra Dios, no sé, hermano, hasta que Dios nos haga entender. Pero claramente está la palabra diciendo que nosotros no podemos. Y dice aún: y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Porque Dios nos quiere santos. Somos el templo de Dios. Y usted se imagina que en el templo de Dios comencemos a poner aquí símbolos de rock, comencemos, amado hermano, aquí a poner pósters de cosas indecentes, amado hermano, que pongamos a hacer, yo qué sé, cosas del mundo, a poner películas de terror, imagínese. No, pues usted imagínese que usted, siendo el templo del Espíritu Santo, que no es cualquier cosa, usted no se piense que es cualquier cosa, usted es templo del Espíritu Santo cuando cree en Jesús. Usted, siendo el templo del Espíritu Santo, tiene que cuidarse de toda cosa, de toda inmundicia. ¿Está escuchando? ¿Seguro? Y dice el Señor: y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Fíjese lo que está diciendo aquí la palabra. Dios nos quiere alejado de toda inmundicia, y Dios no quiere que el creyente, que el cristiano, que el hijo de Dios tenga una relación, tenga una comunión, tenga una unión, tenga un pacto con el incrédulo. No lo quiere, porque sabe Dios
que entonces no podemos realizar la obra que Dios tiene para nuestras vidas, porque vamos a ser dos bueyes, uno con una fuerza espiritual y otro con una fuerza terrenal, y nunca vamos a poder realizar la obra que Dios tiene para nosotros. Amén. Nunca lo vamos a poder lograr. Y es por eso que Dios detesta el yugo desigual, porque ¿acaso usted no piensa que Dios quiere cumplir la voluntad de Dios y Dios quiere que usted alcance el propósito de Dios? Claro que sí. Dios quiere que usted alcance el propósito que Dios tiene para usted, pero sabe que con ciertas personas, sabe con personas incrédulas, sabe con personas que le pueden ser de tropiezo, ustedes no lo van a poder lograr, van a tener un gran estorbo. Por ello ustedes tienen que saber con quién se une, con quién se juntan. No vaya a ser que el que lo rodee, que el que lo acompañe, le vaya a ser de estorbo. Y a su nombre, denle una ofrenda de aplauso al Señor. Mire, en otras ocasiones hemos hablado acerca de que en el Antiguo Testamento Dios, esto de separarnos, amén, era algo que lo tenía muy en énfasis dentro de la iglesia. Era algo que Dios hacía mucho énfasis en las leyes, de que el pueblo de Dios sepa diferenciarse, amén. Y mire, Dios, para que haya siempre una diferencia entre su pueblo y los demás pueblos paganos, Dios impuso leyes, y estas leyes muchas veces tenían que ver con sus vestidos, con sus vestimentas. Estas leyes incluso tenían que ver con lo que comían. Ellos no podían comer cualquier cosa, como los paganos que comían cualquier cosa. Incluso sus fiestas e incluso sus costumbres no podían parecerse a la de los paganos. ¿Por qué? Porque Dios no quería que nadie confunda a su pueblo con un pueblo que no conoce a Dios. Dios tenía esta idea de que cuando yo me encontraba con un hombre, yo puedo identificar que este hombre era del pueblo de Dios y no de un pueblo cualquiera. Dios hacía énfasis por este sentido. Y de esta manera, Dios también les prohíbe que se relacionen, que se casen, que se junten con los pueblos paganos. De ninguna clase de forma ellos se podían unir a ellos. Y lastimosamente, el pueblo de Dios no hace caso. Y este fue el motivo por el que Israel se contaminó. Principalmente porque Salomón y muchos hombres comenzaron a tener mujeres extranjeras y comenzaron a adorar a los dioses de esas mujeres extranjeras. Y aunque Dios les prohibió unirse y casarse con esas mujeres, amén, ellos lo permitieron. Ellos lo hicieron. Y les pasó justo como estamos hablando que sucede cuando el creyente se une con el incrédulo, que se desvía del camino, que no alcanza el propósito, porque la persona con la que se une les estorbó. Eso fue. Tanto el Señor trató en su palabra de que el hombre se vista diferente, hable diferente, coma diferente, haga fiestas diferentes, se comporte diferente, que para que se supiera identificar el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios no guardó eso, no lo guardó. Y al final les pasó que se juntaron con malas personas, se juntaron con gente que no conocía a Dios, y juntándose con esa gente se desviaron del camino. Hay algo muy curioso, y nos enseña la palabra, algo muy curioso que cuando usted lo lee, tal vez, cuando usted y yo lo leemos, puede parecer un versículo sin sentido, pero no hay nada sin sentido en la Biblia. Todo tiene una explicación y todo tiene un significado profundo. Si usted se va al libro de Deuteronomio, capítulo 22, verso 10, si usted quiere, guarde 2 de Corintios, amén, manténgalo ahí, y váyase a Deuteronomio 22, 10. Dice: no ararás con buey y con asno juntamente. Fíjese lo que dice: no ararás con
buey y con asno juntamente. Para arar la tierra se usaba en aquellos tiempos también el yugo. El yugo es una herramienta que se usó durante muchísimo tiempo y aún se usa. Y dice que para arar la tierra, en ese yugo, no unas a un buey y unas un asno. Bueno, comparado a lo que estábamos hablando antes, ya de por sí podemos entender lo que está tratando de decir. Porque usted sabe que el buey tiene una fuerza y el asno tiene otra. Entonces los dos no iban a poder realizar este trabajo correctamente. Pero esto no es solamente ese sentido. Dios muestra o trata de mostrar que hay una diferencia en el carácter de esas dos especies. El asno y el buey no solamente tienen una diferencia física, sino que también tienen una diferencia en carácter. ¿Por qué? Porque el buey es un animal muy trabajador, pero el asno es perezoso. El asno tiene fuerza, ¿usted sabía? El asno tiene fuerza, pero aún así es perezoso y obstinado. No le gusta trabajar. El buey tiene fuerza y le gusta trabajar. Y aunque los dos tuvieran fuerza, uno fuerte y el otro también, pero el uno quiere trabajar y el otro es perezoso. La unión de ellos dos siempre iba a causar problemas. El problema aquí no iba a ser principalmente la fuerza, sino el carácter. Porque los dos son diferentes, aún en ese sentido. Entonces nosotros, analizando bajo el contexto del yugo desigual entre nosotros los creyentes, usted que tiene una voluntad y un compromiso con Dios, no se puede juntar con uno que no la tiene. Usted quiere trabajar para Dios y el otro es un obstinado. ¿Qué va a pasar de esa unión? ¿Qué va a pasar de esa comunión? ¿Qué va a pasar de esa junta? ¿Va a haber algo bueno, productivo y provechoso? ¿Sí o no? No, no lo va a haber. Por eso Dios, además, porque también tiene un simbolismo cada animal, pero por eso Dios les enseñó algo tan sencillo a ellos como que no unieran para dar la tierra a un buey y a un asno. Porque entonces las cosas no les iban a ir bien, porque cada animal tira de forma distinta del yugo. No podemos unirlos para hacer el mismo trabajo porque tendrán problemas. Amén. Entonces, usted ya ve como la palabra desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, en los tiempos de la gracia, nos enseña que nosotros no nos podemos unir en yugo desigual. Ya usted entiende que es el yugo desigual, que es la herramienta que unía a dos bueyes para tirar, amado hermano, la carga, en este caso seguramente una herramienta para arar el campo. Amén. Y que los dos animales necesitaban ser iguales de fuertes, no podían estar en desigualdad, porque entonces iban a causar problemas. Esto ya lo entendemos. Ahora vamos a ir un poquito más allá. Hay muchas clases de yugos desiguales. Hemos dicho antes que el que más se habla en la iglesia es cuando hablamos del yugo desigual en un matrimonio mixto entre un creyente y un incrédulo. Pero no son los únicos yugos desiguales. De hecho, pueden haber muchas clases de yugo desigual, pero hoy quiero señalar 4 que para mí son los más claros y evidentes. Amén. El primer yugo desigual es el yugo desigual en los negocios. El yugo desigual en los negocios. Este es el primero. ¿Por qué es un problema cuando hay yugo desigual en los negocios? Por muchos motivos. Usted como cristiano, si se uniera, Dios no quiera,
abrir una empresa con un incrédulo, en ocasiones encontraría conflictos porque usted, que quiere agradar a Dios, se quiere encaminar según las leyes terrenales y las de Dios, y va a tratar de hacer las cosas de una manera. Pero el incrédulo, tal vez al no conocer de Dios ni su palabra, y solamente queriendo beneficiarse a sí mismo, en ocasiones se saltará las leyes para su conveniencia. Entonces, si nosotros como creyentes, por ejemplo, nos toca pagar impuestos, y los impuestos dan tanto, y yo tengo que declarar todo lo que he hecho para pagar mis impuestos correctamente, como cristiano yo lo veo correcto, pero el incrédulo no lo ve así, y te dice: mira, mejor no declaremos que hemos hecho esto, no declaremos esta ganancia, no declaremos esto, no declaremos lo otro, para así pagar menos impuestos. Y tú te encuentras en un conflicto. Tú le dices: no pagaremos, y el otro te dice: no, no pagaremos. Y entráis en un conflicto. Y allí, tú, en medio de esa contienda, puedes caer en la tentación y ceder ante la petición del no incrédulo. Para no entrar en conflicto, para poder desarrollar la empresa correctamente, tal vez vayas a tener que ceder a la petición del no incrédulo. La Biblia nos enseña que nosotros hacemos todo para la gloria de Dios, ¿verdad que sí? Imagínense que es una empresa de albañiles, de constructores, de reforma de pisos, etc. Y tú tienes que reformar el piso y se lo quieres dejar impoluto porque tú sabes que las cosas las haces para la gloria de Dios, todo. Pero el otro se conforma con dejarlo medio pintado. Y tú entonces vas a dejar un conflicto y vas a decirle: pero mira, hemos pintado mal, pero mira, quedaron mal los muebles, pero mira, la pared no quedó bien. Y el otro te va a decir: no, no pasa nada. Si el hombre ese no se va a dar cuenta, si el hombre ese es una persona mayor, no se va a poner pesado a mirar los defectos. Déjalo así. Pero tú entras en un conflicto con esa persona porque estáis en yugo desigual, porque os habéis ajuntado, porque os habéis unido, porque os habéis estrechado para realizar un negocio. Pero como uno es creyente y el otro es incrédulo, siempre va a haber conflicto. Y en este caso es un yugo desigual, y este yugo desigual va a ser de problema para que nosotros podamos alcanzar a hacer y a cumplir la voluntad de Dios. ¿Lo ve claro o no lo ve claro? ¿Amén o no amén? Porque dice la palabra en el libro de Amós, capítulo 3, verso 3. Se lo leo yo para ganar tiempo. Dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Digo, si yo me junto con alguien es porque estamos de acuerdo, ¿no? Y cuando no estoy de acuerdo, hermano, y me uno con alguien, problemas por todos lados. Dificultades por todos lados. Y si yo quiero meterme en un lío, tengo que aceptar las consecuencias y los futuros problemas que pueden alcanzar. Si no, pues mejor no se una con alguien con el que no está de acuerdo. Como buen cristiano, usted no se puede unir en esa manera a un incrédulo. Este es el primero. Ahora el segundo: un yugo desigual en la amistad. Como usted va a ir viendo, cuando más significado tenga la unión, no es lo mismo juntarte con alguien con negocios que juntarte con alguien por amistad, ni juntarte con alguien en matrimonio. Cada punto tal vez puede ser más fuerte que el anterior. Por lo que, cuanto más significado tenga esa unión, pues más problemas nos causará este yugo desigual. Y en este caso, la amistad también conlleva problemas. También conlleva problemas, porque ¿quién de nosotros no ha hecho algo indebido porque su amigo se lo pidió? ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Yo creo que todos, ya sea cuando éramos jóvenes, muchachos, o hasta ahora.
Tal vez alguien nos pidió de favor que mintiéramos para salir de un problema, que lo ayudáramos, se tiró a nuestros pies y te dice: tú eres mi amigo del alma, tú nunca me has fallado, ayúdame, yo sé que tú tienes un corazón piadoso. Y te mete entre la espada y la pared, porque como es tu amigo y tienes una relación de amistad estrecha, te resulta difícil decirle que no. Y seguramente, dependiendo de tu fuerza y tu voluntad en Dios, acabes diciendo que sí a lo que te está pidiendo. Porque en una amistad se unen sentimientos y emociones. Y hermano, a veces en la amistad no usamos la razón, porque la razón te diría: no, por aquí no. Pero a veces cuando se mezclan las emociones y tú dices: ese ha sido mi amigo, cuántos momentos hemos reído, hemos llorado, hemos compartido, nos hemos ayudado, esto, lo otro. Y si aquel con que me junto me incita o me pide o se junta en un mal ambiente, yo puedo verme en la posibilidad de caer. Yo puedo encontrarme. Y no solo por eso, porque ellos, siendo incrédulos, se pueden juntar con otros 2 o 3 amigos incrédulos también, y tú el cristiano ahí en esa mesa. Y como ellos son la mayoría, ellos se ponen a hablar de cualquier sandez, de cualquier cosa que no sea buena para conversar. Cualquier murmuración, cualquier tema fuera de tono. Y uno ahí sentadito con su cara de angelito y los otros 3 ahí hablando cualquier porquería. Y claro, como te ven callado, te dicen: ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué esto? ¿Y tú qué lo otro? ¿Y tú qué cuál? Y te promueven, te incitan a que acabes hablando las mismas cosas que ellos. ¿Sí o no? Porque ¿quién no de joven, en un grupo de amigos, todos estaban bebiendo, tú eras el único que nunca había probado el alcohol? Y todos no te decían: mira, toma. Mira, no te va a hacer daño. Mira, prueba un poquito. Y tú decías: no, es que no. Pero te decían: no, hombre, ese hombre, tómatelo. Y claro, tú querías ser hombre. Y te lo tomabas. Y de esa manera hiciste algo malo. Y a veces así se comienza con la adicción del alcohol. Porque como ya le perdiste el miedo una vez, tal vez la segunda vas con dudas, pero ya la tercera y la cuarta ya no. Ya la tercera y cuarta ya tú le quitaste la botella a tus amigos y te serviste tú solo. Y allí hay un problema, imagínate, pues, siendo cristiano. Y esto es algo que pasa sobre todo con la juventud, porque tal vez nosotros cuando ya somos hombres más grandes, mujeres más adultas, amén, pues ya tenemos la experiencia de las malas amistades, aunque hay muchos que aún viven las malas amistades. Pero tal vez los jóvenes se juntan con sus amigos, con sus compañeros, y mientras él es el cristiano con carita de ángel, los otros están hablando perversidades. Y sin darse cuenta se contamina. Porque aunque tal vez no participe con la boca, eso pasa a su mente. Y comienza ya a pensar de lo que ha escuchado. Y que si son un grupo de hombres, se ponen a hablar de mujeres. Y que esta tiene más aquí, que esta tiene más allá. Y aunque tú estés callado, tu mente procesa. Tu mente procesa, ¿sí o no? Sí, hermano. Vivimos en esta carne. No podemos decir que no, tu mente procesa. Por eso la palabra nos dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso lo dice la palabra de Dios. Porque tal vez veníamos de casa con los valores cristianos o con valores buenos, correctos, buenos valores. Y nos contaminamos con los compañeros, con los amigos, con las amistades, con esto, con lo otro. No supimos elegir las amistades, nos unimos, nos estrechamos a ellos. Éramos los mejores amigos. Y por eso se corrompió. Las buenas costumbres de cristianos se corrompieron
por compartir con el mundo. Amén. Y mire, hermano, algo que le quiero dejar claro es que no es pecado que usted tenga una relación de amistad, y escuche bien hasta el final, con un incrédulo hasta cierto punto. De hecho, es necesario que no nos alejemos de los que no tienen a Cristo para así tener oportunidad de predicarles la palabra. Aquí el punto importante no se centra en que ya no le hablemos a los incrédulos, que nos hagamos los cristianos, que somos tan cristianos que ya no le podamos ni saludar a aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Hay gente así en el mundo. No se trata de eso. Se trata de que usted como cristiano, amén, sepa saber hasta qué punto yo puedo tener una relación con un no creyente. Yo como cristiano, yo tengo que saber hasta qué punto puedo tener una relación con una persona que no conozca de Dios. No me puedo separar completamente de los incrédulos. Tenemos familia incrédula, no por eso no les voy a visitar. Tenemos personas queridas que no son incrédulas y por eso ya nos vamos a alejar de ellos completamente. Si son amistades o incluso familia que, amado hermano, son de completo estorbo para nuestro avance, hermano, usted tiene que ser maduro y decir: lo siento, pero no. Dios te bendiga de lejos, te llamo de vez en cuando, te pregunto cómo está, pero hasta ahí. Pero si es una persona que conocemos de años o es familia nuestra, un hermano, un primo, no me voy a alejar, porque si no pierdo la oportunidad de predicarles la palabra de Cristo. Yo tengo que saber, amado hermano, acercarme y distanciarme según el momento. Porque entonces, ¿cómo ganaremos las almas para Cristo? ¿Cómo ganaremos este mundo para Cristo? Si yo no puedo llegar al no creyente, claro que tengo que juntarme con él, pero no puedo relacionarme con un lazo estrecho, no puedo tener comunión, no puedo tener una unidad. Debo de acercarme a él lo justo y lo necesario para predicarle de Cristo. Amén. Pero si yo sé que esa compañía me puede hacer tropezar, no me lo pienso dos veces y salgo corriendo. ¿Amén o no amén? ¿Entendió? Ahora, punto 3, y el que más conocemos: el yugo desigual en el matrimonio. Si con los negocios era un problema, si como amistad puede conllevar problemas, el matrimonio más. Cuando un creyente se une con un incrédulo o aún entran en un noviazgo, hermano, eso va a ser un grandísimo problema para tu avance en Cristo Jesús. Va a ser un problema muy grande. En el noviazgo, claro está, el incrédulo no conoce de Dios. Tú te vas a tratar de convencer: yo lo voy a convertir, lo voy a traer de pies a Cristo. Tú te vas a convencer. Y el otro, como está enamorado, va a venir a la iglesia, porque con tal de acercarse a ti, convencerte y enamorarte, va a hacer lo que le pidas. Pero un día la carne le va a saltar porque no tiene a Cristo y vive en la carne. Porque usted que es creyente no vive en la carne, debe de vivir en el Espíritu. ¿Amén o no amén? Pero el que no tiene a Cristo vive en el pecado, ¿sí o no? ¿O en qué vive si no? En el pecado. Vive en el pecado, hermano. No, es que es muy bueno, pastor. Por favor, entiéndamelo. Puede ser todo lo bueno que usted diga, pero él vive influenciado por el pecado. ¿Sí o no? Porque solo cuando se tiene a Cristo, la influencia de nuestras vidas es Cristo, para vivir en el Espíritu y no más en la carne. Entonces, si no tiene a Cristo en su corazón, un día, hermano, vais a ir a comer al restaurante, y cuando él te vaya a dejar a la casa, o viceversa, tal vez os vais a mirar a los ojos, esos ojos de enamorados, y la persona incrédula va a comenzar a meter manos sin que te des cuenta.
Y tú sin que te des cuenta no vas a poder mover, te vas a quedar estático o estática. Y allí podéis tener la ocasión de pecar. Fíjese, pastor, pero es que yo lo quería convertir. Él te convirtió a lo suyo, no al revés. Te mal convenciste. Por eso hay que tenerlo claro. Uno se tiene que unir a un yugo igual, un creyente con otro creyente bien convertido, porque si no vas a tener un problema. Pero imaginémonos que aún así deciden casarse. El pastor debería decirle no, 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 no. Pero ellos ahí dicen, pues me caso. Me caso, me caso, me caso. Se casó el cristiano o la cristiana con el incrédulo, con la incrédula. Claro, cuando eran novios, era una cosa, ahora que son casados diferentes. Si tú quieres buscar del Señor, porque como creyente vas a querer buscar del Señor. Y si vas a tratar de meterte con Dios a pesar de lo que has hecho, vas a decir, bueno, yo me voy a levantar a las 3 de la mañana a orar y a doblar mis rodillas. Y la otra persona no te va a dejar. Porque te va a decir, es que no me dejas dormir, son las 3 de la mañana. Mañana trabajo y tú quieres orar y me haces ruido. Y me desvelas cuando te vas caminando o cuando enciendes la luz. Y allí te va a causar un problema. Cuando tú digas un día, yo quiero hacer un ayuno para Dios porque me quiero meter con Él, la otra persona te va a decir, ¿otra vez ayuno? No vamos a salir por ahí. Tengo ganas de salir a comer. O cuando sea la hora del culto, cuando sea el día de la enseñanza, cuando sea la vigilia, cuando sea la persona te va a poner problema para que tú vayas. Y eso es solamente el principio. Luego va a llegar a la intimidad sexual. Y él como no cristiano va a querer hacer unas cosas. Y tú como cristiano vas a querer no hacerlas. Y allí vais a tener un conflicto. Y allí ese matrimonio se va a comenzar a romper o a quebrantar. Al menos que el cristiano ceda a las peticiones del incrédulo. Porque claro, hay la probabilidad, como dicen muchos, pero pastor, aún se puede convertir. Claro, hay la probabilidad de que aún llegue a Cristo. Sí o no, claro, puede haberla, pero no nos podemos confiar nosotros. La cuestión es quién tenga más fuerza y quién tenga más poder de convicción. Pero al final, hermano, lo que sí podemos saber con certeza es que va a haber un problema. Va a haber un conflicto. No, es que voy a la iglesia y se pone la falda larga, va bien decorosa, ¿no? Y el marido la ve y dice, viste, es como una anciana. Mira, ponte este vestido, falda corta, ponte este bikini para la playa, maquíllate, arréglate. Y vas a tener un conflicto. Porque como incrédulo, él tiene un concepto de belleza. Y la carne llama a la carne. Y va a querer que te vistas como un hombre o una mujer de la carne. En cambio el otro no, uno quiere ser decoroso, decorosa. Y ahí va a haber un conflicto. Y es que es un conflicto en mayor magnitud que los demás, porque la palabra dice en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es? ¿Qué término más profundo de comunión es ese? Eso no es una unión ni una comunión cualquiera. Dicen que serán una sola carne, son completamente uno. Cuando el hombre se une a la mujer, son completamente uno. Y como hay una relación tan estrecha que se pegan tanto que son uno, como ha habido tanta unión, pero con yugo desigual, va a haber tanto problema. Con la amistad, bueno, en cualquier momento tú puedes decirle no. Con el de los negocios tú puedes romper tu negocio, pero el matrimonio no. Ahí estáis pegados, hermano, como chicle. Sois uno solo. Y despegue 2 chicles. Mastica uno azul, mastica otro rojo, péguelos bien pegados y después intente separarlos. Va a ver que está complicado el asunto. Porque son una sola carne.
Y ahora siendo uno, hermano, lo bueno y lo malo se va a juntar y van a tener y la persona creyente va a tener un gran problema para avanzar en el Señor. Un gran problema. Por último, el cuarto punto es el yugo desigual en lo espiritual. Y esto es algo más profundo que los otros puntos. Porque en ocasiones, incluso dos creyentes pueden estar en yugo desigual. Tal vez porque su forma de ver el evangelio sean diferentes. Tal vez porque uno quiere buscar de Dios sin dejar el pecado y el otro quiere buscar de Dios en santidad y en obediencia, como lo señala la palabra. Porque a uno, amado hermano, le gustan más las predicaciones donde se habla de prosperidad, donde se te habla que eres el grande, que Dios te ha preparado grandes triunfos, grandes caminos. Y al otro le gusta la obediencia, la santidad, el negar la carne, el vivir un evangelio real y verdadero. Y entre esos dos creyentes hay un yugo desigual con el que yo no me puedo unir. El creyente que sepa la palabra y conozca de Dios no se va a poder juntar con aquel supuesto creyente que quiere vivir un evangelio diferente. Y fíjese que para esto hay un versículo que también hallamos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 5, verso 11, donde dice: más bien os escribí, que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, 5:11, búsquelo si puede. Dice: más bien os escribí, que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, o sea que es un creyente, se llama creyente, se llama hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Dice la palabra: con él tal ni aún comáis. Fíjese, porque puede haber un yugo desigual aún entre dos creyentes, cuando un creyente vive el evangelio a su manera y aún se deja mover por el pecado. Dice: con ese hombre, con esa mujer que diga ser hermano o hermana, pero está viviendo en pecado o un evangelio distinto al que nos enseña la palabra, con él ni aún comáis. Fíjese lo que dice, hermano. No estoy hablando con aquella persona que lleva recién una semana en la iglesia y claro, aún no ha dejado el pecado completamente porque recién está conociendo de Cristo. Estamos hablando de personas que ya son hermanos o deberían de ser hermanos en la fe, que ya van tiempo, que han progresado en el evangelio, que conocen la palabra, que se han bautizado, que han conocido del Señor, y que aún llamándose hermanos sigan viviendo en el pecado. La palabra es dura, puede resultar estricta, puede resultar legalista, pero es palabra de Dios y la palabra dice que con él tal ni aún comáis. Es así, mi hermano, es así. La persona, si te juntas con una persona que vive un evangelio contrario a la palabra, te puede dejar convencer, te puede dejar engañar. Usted dirá: no, pastor, a mí nadie me engaña. Hermano, he visto gente de años en el evangelio que ha resultado engañada y confundida. Sí. Por eso nosotros incluso debemos de separarnos con aquellos que dicen ser hermanos y no lo son. Hay que ser así de serio. Esto es así, amado hermano, de importante. No puedo yo juntarme en yugo desigual en negocios, en amistades, en el matrimonio y aún entre hermanos, amén, aún entre creyentes que vivan un evangelio completamente diferente. No puedo, porque entonces se estaría tratando de juntar la justicia y la injusticia, la luz y las tinieblas, Cristo y Belial. No se puede. Porque somos templo del Espíritu Santo y aquí no puede habitar cualquier cosa.
no puede evitar cualquier cosa, por lo cual no nos puede rodear, no podemos tener unión, no podemos tener cercanía, no podemos tener amistad, no podemos casarnos o tener un novio que no sea creyente. No podemos, no debemos como cristianos, no se puede hacer. Así tengamos nuestra opinión y nuestra razón, lo que dice la palabra es lo que dice la palabra. Ya de allí depende lo que decidamos y veremos las consecuencias o buenas o malas. Ya depende de usted. Las consecuencias del yugo desigual las hemos visto a lo largo de esta enseñanza. Entonces yo creo que en cuanto a eso está claro. La consecuencia, generalmente hablando, es que la persona que se une en yugo desigual va a tener problemas para desarrollar el propósito de Dios en su vida. Problemas o hasta la incapacidad de realizar la voluntad de Dios en su vida. Pero siempre habrá una persona que tratará de pensar de sí mismo y decir: las personas con las que yo me relaciono no me impiden buscar de Cristo. Las personas con las que yo me relaciono no me involucran en hacer nada malo. Las amistades que yo tengo, la pareja que yo tengo, los negocios en que yo estoy con el yugo desigual, a mí no me incitan a hacer nada malo. Bueno, puede usted pensar de esa manera y tiene todo el derecho, pero mi pregunta sería ¿cómo ve usted su condición espiritual? ¿Cree que está avanzando? ¿Cree que se ha estancado? ¿Cree que ha podido alcanzar mucho más y no lo ha hecho? Si usted opina de esta manera y su respuesta es un sí, tal vez debería pensar si realmente esas compañías que dicen que no le incitan a hacer nada malo, es así como usted piensa. Porque si yo no tengo un problema con mis amistades ni con nada, entonces, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué me he estancado? ¿Por qué no puedo buscar más del Señor? ¿Por qué no he podido levantarme? ¿Por qué no he podido servirle a Dios? ¿Por qué no he podido comprometerme completamente? ¿Por qué no he alcanzado? ¿Por qué he ido en un crecimiento tan lento y tan caído? ¿Por qué? Uno a veces piensa: no, pastor, pero mis amigos no son, mi novio, mi novia no es, mi pareja no es, mi negocio no es, esto no es, mi otro no es. Entonces, hermano, un problema grave usted tiene, porque ¿qué sucede? Si sus amistades ni nada le hace de tropiezo, algo le tienen que estar haciendo de tropiezo. Busque quién le está haciendo de tropiezo. Pero probablemente, hermano, es que las amistades le están haciendo caer si usted hace cuenta. No, pastor, sí, lo único que pasa es que cuando yo me junto con mis amigos es que ellos ponen su música y yo ahí calladito. Y claro, ¿y qué estás escuchando? ¿Qué estás percibiendo ahí? No, pastor, pero yo no canto ni escucho. Bueno, pero ¿usted cree, ¿usted cree que eso no influye en su vida? Porque no es que usted lo esté oyendo así de pasada, no, usted está ahí sentado. No, que cuando ellos murmuran yo no opino, pero ahí usted está sentado escuchando. ¿Sí? Usted ya se sabe todo el chisme ya. Usted está ahí y uno no puede decir que no. Ahí se influye. Ay, yo no entiendo por qué estoy estancado, por qué yo no avanzo, por qué yo me he limitado. Usted piensa que está cumpliendo la voluntad de Dios, piensa que está realizando la voluntad de Dios, la voluntad que Dios está dejando en su vida. ¿Cree que lo que está haciendo es lo que Dios quiere hacer en usted? Si la respuesta es o no, algo está fallando. Y tal vez es porque estemos en yugo desigual. Porque cuando dos bueyes, uno con una fuerza espiritual y el otro con una fuerza terrenal, la fuerza espiritual siendo la fuerte y la otra siendo la débil, jamás van a poder acabar de realizar el trabajo. No pueden arar dos bueyes con distinta fuerza la tierra, porque se desviarán del camino. Nunca alcanzan sus propósitos. Por eso, mi hermano, no podemos estar en yugo desigual con nadie. Aunque pensemos y tengamos los sentimientos, pero pastor, es que yo lo quiero.
yo la amo, es que es mi amigo, es mi ñañito, es mi ñañita, no. Yo he de saber alejarme, he de saber separarme, porque mi propósito como creyente es caminar en Dios y ser ese templo del Espíritu Santo del que me habla la palabra. No es cualquier cosa, lo que usted es el templo del Dios viviente, por lo que no puede entrar a este corazón cualquier cosa. Amén. Den una ofrenda de aplausos al Señor y póngase de pie.